El propósito de esta audiencia pública es escuchar los alegatos finales de los representantes de las presuntas víctimas y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas. Hago constar que el Estado de Nicaragua no acreditó a ninguna persona o agente que lo represente en esta audiencia. Asimismo, se informa que esta audiencia está siendo transmitida en vivo en las plataformas y redes sociales oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ejercida por las señoras Cristina Blanco, coordinadora de la sección de casos de la Secretaría Ejecutiva, y Paula Rangel, asesora de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, se da la bienvenida a las presuntas víctimas y sus representantes, los señores y señora Blas Jesús Imbroda Ortiz y Danilo Antonio Martínez Rodríguez, representantes, Jaime Antonio Chavarría Morales, representante y presunta víctima, y a las presuntas víctimas, Jaime Antonio Chavarría Alonso, Jefer Joaquín Chavarría Alonso y Cindy Alicia Chavarría Alonso. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de su sometimiento ante este tribunal, así como cualquier otro asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, los representantes de las presuntas víctimas podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Daré ahora la palabra a la representación de la Comisión Interamericana para que realice la presentación del caso. Solicito que indique a la Corte el nombre de la persona que hará uso de la palabra. Por favor. Cristina Blanco, coordinadora de casos de la CIDH, y realizaré la presentación inicial. Con su venia, señor vicepresidente. Adelante. Gracias. La comisión saluda a las juezas y jueces de la Honorable Corte, a las víctimas hoy presentes y a sus representantes. Honorable Corte, Jaime Chavarría era candidato a concejal en la ciudad de Managua por la Alianza del Partido Liberal Constitucionalista, una coalición de partidos de oposición al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 27 de julio del año 2008 participó como fiscal de verificación electoral del Distrito Cuarto por su partido en la Escuela Josefa Toledo de Aguerrí. Dicha jornada tenía como objetivo que la ciudadanía confirmara su registro en el padrón electoral, en preparación para las elecciones municipales que se realizarían en noviembre del mismo año. En esa ocasión, el señor Chavarría observó que integrantes de la mesa del centro de votación cerraron el lugar a las 4 de la tarde, antes del horario establecido por la autoridad electoral, lo que impidió que aproximadamente 50 personas accedieran al proceso de verificación. Él mismo reportó in situ esta irregularidad. Poco después, cuando el señor Chavarría intentaba salir del lugar, el fiscal de verificación del Frente Sandinista y otros dirigentes de dicho partido ordenaron a un grupo de aproximadamente 50 personas armadas que mataran al señor Chavarría y a los familiares que le acompañaban. En ese momento se encontraba junto con sus hijos Jaime, Jeffer y Cindy, así como con su yerno Giovanni, quienes habían asistido a registrarse. Las agresiones se materializaron y fueron presenciadas por miembros de la Policía Nacional que estaban allí custodiando el centro de verificación y no actuaron para detener la violencia. El señor Chavarría puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, denunció lo ocurrido ante la policía. El Ministerio Público ejerció la acción penal, pero fue rechazada por las autoridades judiciales por no cumplir con los requisitos mínimos de la acusación fiscal. Posteriormente, el Ministerio Público cesó el impulso de la investigación y el Poder Judicial archivó la causa, sin que tales resoluciones hayan sido notificadas a los agraviados. Jaime Chavarría también acudió al Consejo Electoral Municipal, pero su reclamo no fue recibido. Posteriormente, se dirigió al Consejo Departamental, al Consejo Supremo Electoral y a la Fiscalía Especializada en la materia, sin obtener respuesta. A raíz de su búsqueda por justicia, la familia Chavarría ha denunciado haber sufrido múltiples actos de hostigamiento. En diversas ocasiones, algunos de sus integrantes reportaron haber recibido amenazas de muerte con mensajes expresamente dirigidos a que retiraran el caso ante el sistema interamericano. Las viviendas del grupo familiar han sido objeto de vigilancia inusual por cuerpos de seguridad. Varios de sus miembros han sido interceptados en la vía pública y algunos han tenido que salir de Nicaragua.
Estas intimidaciones han afectado especialmente a los niños y niñas de la familia, quienes incluso han sufrido agresión. En su informe de fondo, la Comisión consideró, en primer lugar, que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal del señor Chavarría y su familia, en tanto la policía no impidió ni al menos mitigó las agresiones, aun cuando estaban presentes en el lugar de los hechos. En segundo lugar, concluyó que el Estado violó las garantías judiciales y la protección judicial, en tanto no actuó con debida diligencia en la investigación, puesto que las autoridades competentes omitieron la práctica de pruebas y el impulso oficioso de la causa, y no garantizaron la participación de las víctimas. Además, en el ámbito electoral no recibió las reclamaciones ante el Consejo Electoral Municipal ni dio respuesta efectiva en las otras instancias. En tercer lugar, la Comisión halló al Estado responsable de la violación a la integridad y la protección de la familia en relación con la protección de la niñez, puesto que la familia Chavarría sufrió diversos actos de violencia y amenazas que se agravaron con la ausencia de respuesta judicial a nivel interno y su exigencia de justicia a nivel internacional. Tras la notificación de su informe al Estado el 17 de agosto de 2023, la Comisión no contó con información sobre la implementación de las recomendaciones. En estas circunstancias, decidió enviar el caso a la jurisdicción de la Corte ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas. Honorable Corte, el presente caso permitirá continuar desarrollando su jurisprudencia sobre los deberes de los Estados para proteger a las personas de actos de violencia en el marco de procesos electorales, así como la obligación de investigar de manera diligente tales hechos. La Corte también podrá pronunciarse sobre la protección a la familia, en especial a niños y niñas, en contextos de hostigamiento a la disidencia política. Muchas gracias. Pues gracias a la representación de la Comisión Interamericana. Daré ahora la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales. Solicito que indiquem a la Corte el nombre de la persona que hará uso de la palabra. No lo escuchamos, señor representante. Muchas gracias, honorable presidente. Con su venia, honorables magistrados, mi nombre es Blas Jesús Imbroda Ortiz, soy abogado y represento a las víctimas en el presente caso de la familia Jaime Chavarría y otros frente al Estado de Nicaragua. Para empezar, rogaría que se autorizara que se proyecte un PowerPoint que no dura, con una duración de algo más de 1 minuto nada más. Son imágenes de mis representados el día 27 de julio del año 2008, cuando da comienzo a la sucesión de violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención que sufrieron mis representados. Adelante. Muchas gracias, honorable presidente. Con su venia, honorables magistrados, si la Corte me lo permite, dividiré el tiempo para que, una vez haya informado sobre la presente demanda, quede la última parte, unos minutos al final, para que sean concedidos para que don Jaime Chavarría, representante y víctima, también hable de en esa última parte sobre la persecución que ha seguido sufriendo la familia por parte del Estado de Nicaragua. Las vulneraciones de los derechos humanos que sufren mis representados y que comienzan con la brutal agresión que sufren el día 27 de julio de 2008 continúan a lo largo de los años.
Es por ello que, debido a la extensión y múltiples detalles de los hechos y la imposibilidad de relatar y describirlos todos en un periodo de tiempo limitado que comporta la intervención en esta audiencia pública, voy a intentar hacer un resumen de los aspectos principales de esta denuncia, remitiéndome en cuanto al detalle, precisión de datos y descripción de hechos concretos a lo que consta en el informe de admisibilidad y fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentados por esta representación de las víctimas en su día ante esta Corte, remitiéndome también a cuánta documentación se presentó por esta parte y consta en el expediente de la Comisión que está unido ya a este procedimiento, y me remito igualmente a cuanto exponen en calidad de víctimas tanto don Jaime Chavarría como sus hijos Jaime Antonio y Cinde Alicia, todas estas declaraciones juradas ante fedatario público e incorporadas al procedimiento ante la imposibilidad de comparecer en juicio, y la declaración del hijo Jeffer Joaquín efectuado bajo juramento, si bien no ha podido realizarse ante fedatario público al ser imposible hacerlo en Nicaragua por las represalias que sufrirían los fedatarios. Por último, también me remito, señor y por reproducida, la pericial efectuada por don Pablo Emilio Cueva Mendoza ante fedatario público y también incorporada a las actuaciones. Es decir, honorables miembros del tribunal, los hechos y violaciones a los derechos humanos que son objeto de esta demanda frente a Nicaragua están debidamente acreditados, además de detallados en cuanto a documentación, obra en el procedimiento y las pruebas que se han aportado mediante declaraciones ante fedatario público y con declaración jurada y prueba pericial. A modo introductorio, el contexto en el que se producen las violaciones de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros textos internacionales que sufrieron esta familia, Jaime Chavarría, sus hijos, en un primer momento sus hijos Jaime, Jeffer y Cindy, y luego posteriormente toda su familia, esposa y nietos incluidos. A modo introductorio hablaré sobre el contexto. Luego me voy a referir a las violaciones concretas de derechos humanos que han sufrido la familia en el ámbito del derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención. También en el ámbito del derecho a la garantía judicial y a la protección judicial, tras la brutal agresión que sufrieron, consagrado en el artículo 8.1 y 25 de la Convención. Y en estrecha conexión con los anteriores, en el ámbito del derecho electoral, también la violación a las garantías judiciales, a la protección judicial, y ello tras haber intentado don Jaime Chavarría y su familia que el proceso electoral no se vulnerara ni fuera manipulado, como ocurrió estas consagradas, esta falta de protección consagrado, reconocido estos derechos también en el artículo 8.1 y 25 de la Convención. Posteriormente, don Jaime Chavarría desarrollará las violaciones que sufrió ulteriormente toda la familia, pues han sido víctimas de múltiples actos de acoso, hostigamientos, intimidaciones, intentos de agresión, amenazas y daños a la propiedad privada, hechos ejecutados en su mayoría por agentes estatales. Se ha producido y ha sufrido esta familia lo que podríamos denominar una persecución permanente contra toda la familia, en la medida que ha ido avanzando incluso la tramitación del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como introducción y a modo de contextualizar los hechos que desencadenan las violaciones de derechos humanos denunciados, indicaré, como sabe perfectamente esta Corte, en julio de 1979, tras un movimiento revolucionario, accedió Daniel Ortega al poder al frente, valga la redundancia, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tras un periodo convulso, se alcanza la democracia en 1990, celebrándose elecciones generales, accediendo a la presidencia primera Violeta Chamorro, 96, 2001 otro presidente, en proceso de Enrique Bolaños, y luego, previamente Arnoldo Alemán, es decir, un proceso democrático hasta que llegan las elecciones del año 2006, que fueron ganadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega a la cabeza retomando el poder. Nada más volver al poder, comienza esta segunda andadura política suya, cuyo objetivo fue asentar los pilares para la transformación del país y pasar de un régimen democrático a otro autoritario y totalitario, hasta vivir el país una tiranía, como ocurre actualmente. La situación que sufre Nicaragua en la actualidad y que viene desde la época que sufren mis representados las violaciones de derechos humanos, la situación que sufre Nicaragua en la actualidad, como decía, con una continua violación masiva de los derechos humanos, persecución generalizada de la menor disidencia política, además de un control social que impida la más mínima contestación política o la vulneración de las más mínimas garantías de transparencia e imparcialidad en los procesos electorales, o la ausencia de un Estado de Derecho impidiendo con ello que haya procesos judiciales justos. Esa situación la conoce perfectamente esta Corte, pues no en vano
ha conocido y se ha pronunciado en otros asuntos, como es el asunto Gadea Mantilla respecto a Nicaragua, con sentencia de fecha 16 de octubre del 2024. Llamo poderosamente la atención brevemente sobre la declaración en la audiencia pública de la doctora Ariela Peralta, del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, de Naciones Unidas, como decía, en la audiencia pública sobre medidas provisionales en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, en el que esta experta habló sobre las cuatro fases de la deriva totalitaria del régimen de Ortega y Murillo a partir del año 2018, que es cuando empieza a investigar este grupo de expertos de Naciones Unidas. Pues bien, esas fases que han consolidado el régimen totalitario y que han sido investigadas por el CREN, tuvieron su precedente nada más entrar Ortega en la presidencia en el año 2007 y las sufrieron mis representados junto a otros muchos ciudadanos, concretamente todos aquellos que no eran sandinistas. Al año siguiente de acceder al poder Ortega se convocan las elecciones municipales para el 9 de noviembre del año 2008. Ortega gana las elecciones de 2006, toma posesión en 2007. En el año 2008 ya hay elecciones municipales. Aquí ya estará poniendo en práctica el régimen de Ortega sus argucias, maniobras y estrategias para tomar todo el poder e impedir el desarrollo de unas elecciones transparentes e imparciales. Para ello no solo instrumentaliza los órganos electorales y vicia en favor de los sandinistas el proceso electoral, sino que incluso amedrenta y ataca a los miembros de la oposición que quieren que se respeten las normas y las reglas de un proceso electoral limpio, en este caso municipal. El régimen que ya comienza a implantar Ortega un año después de acceder al poder se sostiene además con los denominados consejos del poder ciudadano, organizados en barrios y distritos y que son grupos o más bien bandas también dirigidas a amenazar, amedrentar y agredir a los miembros de la oposición. Así, el día 27 de julio de 2008, los hijos de don Jaime Chavarría, Jaime Antonio, Jeffer Joaquín y Cindy Alicia acudieron a la escuela Josefa Toledo de Aguerri, centro en el que se estaba efectuando el proceso de verificación electoral del distrito cuarto. Requisito, como se ha dicho, de la verificación que debían de hacer previamente a la votación que se iba a celebrar el 9 de noviembre. Proceso de verificación que solo tuvo lugar los días 26 y 27 de julio. Hay que hacer constar que el señor Jaime Chavarría, como se ha dicho, era candidato a concejal de la Alianza del Partido Liberal Constitucionalista, además de fiscal en el de verificación. Partido que les digo, partido del señor Chavarría, que se enfrentaba a los candidatos oficialistas del Frente Sandinista. Estando ya los hijos en el colegio para el proceso de verificación, fue llamado don Jaime Chavarría porque los responsables del centro de verificación electoral pretendían cerrarlo a las 4 de la tarde, cuando el horario de cierre era a las 6, teniendo incluso decenas de personas en la puerta para hacer la verificación electoral. El horario era hasta las 6, además también había una orden de que no se podía cerrar en tanto y cuanto hubiera personas pendientes de proceder a la verificación. Acudió el señor Chavarría, hizo una impugnación allí verbal, presentó un escrito, fue roto el escrito por los responsables de ese centro electoral, por supuesto, personas líderes, destacados líderes del Frente Sandinista, y cerraron el colegio sin permitir, en consecuencia, que hicieran la verificación electoral más de 50 personas que se encontraban a las puertas. En aquellos momentos llegaron también la autoridad de la ruta electoral, que se encarga de recoger las maletas electorales, a los que también les presentó impugnación el señor Chavarría, haciendo caso omiso. Al salir don Jaime Chavarría, junto a sus hijos, una turba de al menos 50 o 60 personas, miembros del Consejo del Poder Ciudadano, y dirigidos por reconocidos dirigentes, procedieron a efectuar una brutal agresión. Voy a reducir, podría extenderme más, pero no hay tiempo y constan las actuaciones. Fue una brutal agresión que le podía haber costado la vida. La hija Cindy evitó que Byron Vado, que Pedro Orozco, que a su vez le pasó un cuchillo a otro agresor llamado Byron Vado, y que le dio la orden de que mataran a don Jaime Chavarría y evitó, forcejeando con él, que pudiera finalmente clavarle el cuchillo, evitando la muerte de su padre. Si bien esta hija fue atacada salvajemente con un bate, causándole lesiones en todo el cuerpo, el rostro y principalmente en la columna, por lo que tiene aún secuelas. El hijo Jaime Antonio recibió lesiones gravísimas que le causaron al impactarles con un adoquín cuando estaba en el suelo, que le causó heridas de 30 centímetros en la cabeza y estuvo un mes en el hospital en estado crítico de salud con riesgo de perder la cabeza. El hijo Jeffer Joaquín sufrió lesiones graves en todo el cuerpo, con fisura en el cráneo y dos vértebras de la columna fisuradas. Y don Jaime
Resultó con lesión en todo el cuerpo, 2 costillas quebradas y una lesión pulmonar que puso en riesgo su vida. Todo ello está perfectamente documentado. Pudieron escapar en un momento, determinado, si bien hay que destacar que en dicho centro de verificación, y debe tenerlo en cuenta la Corte, se encontraban policías permaneciendo en actitud pasiva y no haciendo lo más mínimo por impedir la brutal agresión de la que milagrosamente salvaron la vida, eso sí, sufriendo lesiones graves. Destacamos que este grave atentado contra la vida y la integridad física de mi representado, llevado a cabo por los dirigentes sandinistas de ese centro electoral y por los dirigentes del Consejo del Poder Ciudadano, también sandinistas, lo hacían como represalia a mi representado y su familia por reclamar un proceso electoral ajustado a las normas y a las reglas establecidas, lo que ya el partido en el poder, el partido sandinista, el Frente Sandinista, estaba impidiendo desde estas primeras elecciones del año 2008. Lo que, como dije en mi introducción, nada más desde la llegada al poder del presidente Ortega, en ese contexto que explicaba al inicio, se fraguó un sistema de control en todos los órdenes, también en el electoral, para perpetuarse en el poder y consolidar el régimen totalitario que sufre actualmente. No solo se ha vulnerado el derecho humano a la integridad personal, física, psíquica, moral, incluso a la vida que milagrosamente salvaron, sino que las acciones que de tan grave atropello llevaron a cabo contra mis representados no tuvieron la menor protección judicial. Mis representados formularon denuncias y reclamaron la acción y protección del Estado, tanto para que se depuraran las responsabilidades penales de los responsables de la brutal agresión con tentativa incluso de homicidio y lesiones consumadas, además de daños y amenazas, sino que también quisieron obtener amparo legal en el ámbito electoral ante el atropello que se había vivido y sufrido en el centro de verificación electoral. En el ámbito electoral formularon denuncias y constan ante el mismo centro de verificación, ante los funcionarios de la ruta electoral, ante el Consejo Electoral Municipal, ante la Fiscalía Electoral, ante el Consejo Electoral Departamental y ante el Consejo Supremo Electoral, haciendo caso omiso a todas y cada una de ellas. En el ámbito penal, es decir, no recibieron la menor tutela y amparo ante la grave violación e infracción electoral que se produjo en el arbitrario proceder impidiendo a ciudadanos participar en el proceso de verificación previo a las elecciones municipales. Viciaban con ello las elecciones los sandinistas para acaparar el poder, vulnerando la obligación que tienen los estados de garantizar la integridad de los procesos electorales desde la Convención Americana, como detalladamente expone la Corte en el mencionado caso Galdía Matilla frente a Nicaragua. Exactamente igual, la misma dinámica en el ámbito penal, por lo que respecta a la depuración de responsabilidades penales a los autores, cómplices e inductores de la agresión, hemos de decir que estas quedaron impunes ante la inacción del Estado y de los aparatos del Estado. En primer lugar, la policía fue cómplice de lo ocurrido, pues ni intervino y si lo hizo fue para animar y estimular la brutal agresión. No efectuaron detención alguna a los autores, a pesar de estar presentes, y no lo hicieron porque los que llevaban a cabo era una represión de los sandinistas a los miembros de la oposición, en este caso mi representado, Jaime Echavarría y su familia. De lo que es preciso resaltar también que ya en meses previos habían recibido amenazas, insultos y habían sido hostigados por grupos sandinistas ante la condición de ser mi representado, miembro de la Alianza Liberal Constitucionalista. Cuando pudieron ir a la comisaría algunos de ellos, pues otros hijos estaban hospitalizados, no les recogieron la denuncia. Ante la queja que hicieron luego posteriormente, e incluso a los medios de comunicación, contra las actuaciones, en aquel momento todavía no estaban suprimidos los medios, por fin recogieron la denuncia. Merece mención aparte el desinterés e inactividad de la Fiscalía que provocó que mis representados presentaran denuncias contra los miembros de la Fiscalía, denuncias que también igualmente fueron a todas y cada una rechazadas. Presentaron denuncias ante el fiscal del Distrito Cuarto, denuncia ante el fiscal departamental, denuncia ante el inspector nacional del Ministerio Público, denuncia hasta el fiscal nacional del Ministerio Público. Y como pueden comprobar y pueden ver en las actuaciones, todas y cada una de ellas fueron rechazadas, inadmitidas y no aceptadas. Y todo ello ante la inacción de la Fiscalía, como pueden ver y comprobar, honorables magistrados, es una secuencia constante de indefensión, de desprotección y de absoluto desamparo frente a instituciones que su teórico deber sería proteger a los ciudadanos y tutelar
y tutelar sus derechos. Ante esta inacción, llegaron mis representados también a formular directamente una acción ante un juzgado, que también fue rechazada. Mis representados llegaron en un momento determinado a denunciar también judicialmente a la Fiscalía, motivo por el cual, y por la presión de los medios que hicieron en los medios de comunicación, la Fiscalía llevó el caso al juzgado sin realizar actuaciones, archivándose este. Es importante resaltar que ni la Fiscalía ni el juzgado realizó actuación alguna para depurar las responsabilidades penales. Y, por tanto, resaltamos que jamás las víctimas fueron ni citadas ni escuchadas por el Ministerio Fiscal. Jamás las víctimas fueron ni citadas ni escuchadas por el juzgado. Jamás a las víctimas se les notificó resolución alguna. Es decir, los mantuvieron ajenos a estas actuaciones de la Fiscalía y del juzgado. Provocaron una impunidad completa y una total indefensión y desamparo por parte de los tribunales de justicia y, consiguientemente, con una absoluta ausencia de un proceso judicial justo, vulnerándose derechos humanos consagrados en la Convención. Hubo impunidad porque eran dirigentes sandinistas, porque actuaron con los procedimientos y pautas de comportamiento creados por el régimen sandinista para los consejos de poder ciudadano, que estaban preparados para amedrentar, amenazar, atemorizar a los oponentes políticos, a los sandinistas. Mis representados sufrieron la brutal agresión, las secuelas de las mismas, por defender el derecho a un proceso electoral justo y que se cumplieran las normas que lo regían. No solo han sufrido esta injusta situación, sino que han quedado desamparados ante la ausencia de protección judicial, tanto para que se hiciera justicia y se depuraran las responsabilidades de los autores de la agresión e intento de homicidio, e igualmente han quedado desamparados ante la ausencia de respuesta por los órganos electorales, incluido el Consejo Supremo Electoral, que les hicieron caso omiso a todas y cada una de las reclamaciones presentadas. Por cierto, órganos, todos ellos nominados por los miembros del Frente Sandinista. El Estado de Nicaragua es responsable internacional de estas graves violaciones de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana, así como en los textos internacionales que consagran los derechos humanos. Ante estas vulneraciones y el desamparo sufrido, denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta iniciativa les provocó nuevas y graves situaciones de hostigamiento, amenazas por parte del régimen sandinista y sus dirigentes, generando graves perjuicios no solo a mis representados, sino a todos sus hijos, incluso por extensión a sus nietos. De esta parte hablará ahora, en la parte final, el representante don Jaime Chavarría. Antes de finalizar, honorables magistrados, agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su excelente trabajo en la lucha por el respeto de los derechos humanos, y a ustedes, honorables magistrados, que estemos teniendo la oportunidad de exponer el caso y solicitarles el amparo para una familia que sufrió los primeros azotes de los primeros pasos de la vuelta al poder del presidente Ortega, el inicio de la práctica de los procedimientos de control social, amedrentamiento y agresión por los consejos del poder ciudadano frente a los miembros de la oposición, la manipulación electoral y el control de los tribunales que impide la protección judicial de personas desamparadas, y todo ello para consolidar un régimen totalitario que sufre hoy Nicaragua y que, como dije al inicio, ha sido exhaustivamente probado e informado por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Corte ha establecido que la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos es la base de todo el sistema del que la 23 Convención forma parte. Mis representados nunca han cesado de defender que se respeten los principios de la democracia, el Estado de Derecho y que se protejan los derechos humanos, por cuya razón han sufrido constantes y gravísimos daños personales, físicos, morales, persecución, desamparo y desprotección de las instituciones de Nicaragua, debiendo ser declarado dicho país responsable internacional. Muchas gracias, y si me permite, honorable presidente, le cedo la palabra al representante Jaime Antonio Chavarría. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, honorable presidente y honorables magistrados. Como estamos demostrando ante su autoridad, el continuo y sistemático atropello a nuestros derechos humanos antes, durante y después de los hechos del 27 de julio del 2008 se dan por la firme y permanente actitud de ejercer la legítima defensa en favor de la ciudadanía y la familia, primero a nivel nacional y posteriormente internacionalmente.
específicamente ante la CIDH. Esto provocó mayor persecución hasta la tercera generación de la familia y la amenaza que si no retirábamos la denuncia nos atuviéramos las consecuencias. Y por otra parte, mayor represión a la ciudadanía, sobre todo en los procesos electorales posteriores. A continuación, señalo de forma general, en virtud de la disponibilidad del tiempo, los continuos atropellos a nuestra familia. Posterior a los hechos, el 27 de julio, en diferentes ocasiones, turbas sandinistas llegaron a hostigar nuestros hogares, apedreándolas y amenazándolas con quemarlas. En ocasiones le hicieron pintas con las siglas del partido de gobierno, FSLN. A Eugenia Margarita Chavarría Alonso, que no estuvo en la masacre del 27 de julio, en represalia, le hicieron un embargo judicial a todas luces ilegales y por motivo de la misma persecución familiar tuvo que exiliarse en el 2024 ella y su familia. Jaime Antonio Chavarría Alonso sufrió persecución sistemática de parte de policías y paramilitares, decidiendo quedarse exiliado en los Estados Unidos de América en el 2014. La separación familiar le ocasionó a sus hijos menores consecuencias traumáticas. En mayo del 2014 fue atacado uno de sus hijos por miembros de la Juventud Sandinista, debidamente identificado y denunciado ante la policía sin obtener respuesta. La agresión le dejó consecuencias físicas y psicológicas, la que está demostrada en este proceso. El 26 de julio del 2018 fue denunciado ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos que lo interceptaron frente a su casa 4 encapuchados que portaban armas de fuego y que se movilizaban en moto y le dijeron que retiráramos la denuncia de la CIDH o nos atuviéramos a las consecuencias. Cindy Alicia Chavarría Alonso también sufrió diferentes eventos de persecución. En marzo, la más importante, en marzo del 2019, la profesora de ballet de la Escuela Nacional de Ballet, Cintia Cano, le comunicó a la abuela materna de Camila Montserrat Matos Chavarría, hija de Cindy Alicia, que estaba muy preocupada porque Rosario María Murillo Zambrana y su nuera, esposa de Laureano Ortega, acusaban a Camila Montserrat, de 6 años en ese entonces, de decir que Daniel Ortega es asesino. En el aula de clases del ballet, donde recientemente era alumna la hija de Laureano Ortega Murillo, cosa que era del total desconocimiento de nosotros. Posteriormente a esta situación y persecución a su familia, Cindy Alicia, su esposa y su niña se vieron obligados a exiliarse en Estados Unidos. Jeffer Joaquín Chavarría Alonso, junto a su familia, ha sufrido un persistente y continuo ataque y persecución que aún persiste y es difícil, no se puede decir en este momento, es muy largo. En el ámbito electoral, las consecuencias han sido que en las elecciones posteriores, 2011, 2012, 2016, 2017, 2021, se incrementaron los delitos electorales, el terrorismo electoral y los resultados donde el partido de gobierno usurpó las elecciones, tanto municipales como regionales y nacionales. De esta manera arrebató la soberanía al pueblo indefenso y el gobierno ilegítimo que impunemente ha cometido atropello a los derechos ciudadanos hasta la comisión de delitos de lesa humanidad. Hoy con más impunidad porque se rompió totalmente el orden constitucional y democrático, de forma que el Estado de Derecho eliminó el Estado de Derecho porque no hay independencia en los poderes del Estado, que ha dejado en total indefensión a la ciudadanía y que con estas acciones antidemocráticas lesionan también los sistemas, los cimientos del sistema interamericano. Por lo anterior, también denunciamos primero a nivel nacional y posterior ante la CIDH en diferentes consejos permanentes y asambleas generales de la OEA en diferentes oportunidades, lo cual rola en el expediente de esta Corte. Pedimos con todo respeto a esta honorable Corte Interamericana que resuelva que el Estado es responsable por la violación a los artículos 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la vulneración de los derechos a las garantías judiciales consagradas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana y del derecho interno de nuestro país, la violación de los artículos 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1.1 y 19 del mismo en perjuicio de todos los menores de edad, la violación del artículo 17.1 de la Convención en relación al artículo 1.1 en perjuicio del núcleo familiar y en particular con el artículo 19 y por la violación del artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Jaime Antonio Chavarría Morales y su familia. También el Estado es responsable y pedimos a esta honorable Corte que se resuelva que el Estado de Nicaragua es responsable de la violación a los demás artículos de las leyes nacionales e internacionales que mencionamos en el ESAP. Por otra parte, el Estado de Nicaragua es responsable por la vulneración de la Constitución Política de Nicaragua, ley electoral que tiene rango constitucional en perjuicio del derecho ciudadano de tener un proceso limpio, transparente, igualitario y que responda a los estándares internacionales.
También pedimos a esta honorable Corte que resuelva y poner al Estado de Nicaragua las justas y correspondientes medidas de reparación para Jaime Antonio Chavarría Morales y su familia, de forma integral y adecuada a todas las violaciones a los derechos humanos demostrados durante el proceso, tanto en el plano material, costos de curación, costos médicos, lucros cesantes, costos de reparación, costos administrativos y judiciales a nivel nacional e internacional, apoyo logístico, costos del exilio, como inmaterial, daño psicológico, daño físico, separación del núcleo familiar, daño por discriminación, daño por persecución y daño por la violación de los derechos de la niñez. Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica de costas del juicio y de satisfacción. También pedimos disponer de los procesos de atención en salud física, psicológica y social necesarios en favor de Jaime Antonio Chavarría Morales y familia. Y atención especial debe ser especializada para los niños. Para reparar los daños de la ciudadanía se deberá restaurar el Estado de Derecho reconstruyendo el orden constitucional y democrático. Muchísimas gracias, honorable Corte, y también agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su presencia en esta audiencia. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Daré ahora la palabra a la Comisión Interamericana para que presente sus observaciones finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones de costas. Solicito que indique a la Corte el nombre de quien hará uso de la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Mi nombre es Cristina Blanco, coordinadora de casos de la comisión, y junto con Paula Rangel realizaremos la presentación final de la comisión con su venia. Gracias. Honorable Corte, la comisión lamenta la no comparecencia de Nicaragua a esta audiencia, en tanto la participación de los estados permite al tribunal un mejor conocimiento de los argumentos materia del proceso y otorga mayor efectividad de los derechos reconocidos en la Convención Americana. Como ha escuchado la Corte, el presente caso versa sobre la responsabilidad internacional del Estado, primero, por las agresiones contra el señor Chavarría y miembros de su familia ocurridas el 27 de julio de 2008 al cierre del Centro de Verificación Ciudadana. Segundo, por la falta de investigación y sanción de tales hechos. Y tercero, por los subsiguientes actos de intimidación, amenazas y hostigamientos en perjuicio de la familia Chavarría. La comisión se pronunciará sobre estos tres aspectos para luego referirse a las medidas de reparación. En cuanto al primer punto, la comisión nota que en preparación para las elecciones municipales de noviembre de 2008, el 26 y 27 de julio del mismo año se realizó una jornada de verificación ciudadana para que las y los nicaragüenses confirmaran su inscripción en el padrón electoral. No es un hecho controvertido que el señor Jaime Antonio Chavarría Morales participó como fiscal de verificación por la alianza del Partido Liberal Constitucionalista, coalición opositora al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El señor Chavarría realizó tal labor en la Escuela Josefa Toledo de Aguerrí, lugar al que también acudieron 3 de sus hijos y su yerno. Jaime Chavarría ha afirmado consistentemente, incluido en su declaración ante la Honorable Corte, que las autoridades del centro de verificación cerraron el lugar a las 4 de la tarde, antes de lo previsto por la autoridad electoral, cuando aún faltaban cerca de 50 personas por registrarse. Él manifestó en su calidad de fiscal partidario que dicho cierre era irregular en ese mismo momento. Según las declaraciones del señor Chavarría y sus hijos Jaime, Cindy y Jeffer Chavarría Alonso aportadas a la Corte, al salir del lugar, el fiscal de verificación del Frente Sandinista y otros líderes de dicho partido ordenaron a un grupo de alrededor de 40 personas que pertenecerían al Consejo de Poder Ciudadano que mataran al señor Chavarría y a sus familiares. Seguidamente, aquellas personas desataron una golpiza en la que utilizaron cuchillos, tubos, bates y otros objetos contundentes. Según las declaraciones rendidas a este tribunal, Cindy Chavarría logró quitarle un cuchillo a uno de los atacantes que pretendía matar a su padre. Ella recibió golpes con un bate. Jaime Chavarría hijo perdió el conocimiento, hasta que la familia logró salir del lugar usando sus propios vehículos. Consta en los dictámenes médicos aportados al expediente que como consecuencia de la agresión, el señor Chavarría sufrió fractura de 2 costillas, perforación de un pulmón y múltiples lesiones. Su hija Cindy, varios hematomas. Su hijo Jeffer, una herida abierta. Y su hijo Jaime, un trauma cráneoencefálico y fracturas en las manos, entre otras lesiones.
No está en controversia que estos graves hechos de violencia ocurrieron mientras agentes policiales asignados a tareas de custodia en el local de verificación electoral se encontraban en el lugar. A pesar de ello, como manifestó la representación de las víctimas ante la Corte, los miembros de la Policía Nacional asignados a dicho centro fueron complacientes y permitieron las agresiones. Según jurisprudencia constante de la Corte, los estados no solo deben abstenerse de violar derechos, sino que en virtud de su obligación de garantía, tienen el deber de prevenir razonablemente actos de violencia cometidos por terceros. En el presente caso, las agresiones contra la familia Chavarría se cometieron en presencia de agentes policiales, quienes pudieron actuar con inmediatez para evitarlos o al menos mitigarlos, pero no lo hicieron. La Comisión considera que la inacción estatal configura una violación del derecho a la garantía, al deber de garantía en relación con la integridad personal. La Comisión recuerda que en el caso Pacheco León contra Honduras, la Corte señaló que los estados están obligados a proveer medidas eficaces para garantizar la realización de procesos electorales adecuados, las cuales pueden implicar acciones de seguridad o protección respecto a candidatos u otras personas intervinientes en dichos procesos. En esta línea, la Comisión destaca la importancia de que tal protección recaiga sobre quienes realizan tareas de fiscalización electoral, pues garantizan la transparencia, resguardan el derecho al voto y contribuyen a la confianza en el proceso de sufragio. Asimismo, como destacó la Comisión en su informe de fondo, la función de los cuerpos de seguridad es proteger y garantizar el orden público, actuando con completa imparcialidad en relación con todos los ciudadanos. La Comisión considera que no debe pasar inadvertido que el presente caso pone en evidencia el paulatino deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua iniciado en 2007 e intensificado especialmente después de 2018, como ha sido documentado por la Comisión y otros organismos de derechos humanos y reconocido por la Corte en su sentencia del caso Gadea Mantilla. En particular, nota que este caso muestra la obstaculización del diálogo democrático no solo a nivel nacional, sino también municipal. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que Nicaragua incumplió su obligación de garantizar la integridad personal del señor Chavarría y sus familiares presentes el 27 de julio de 2008. En cuanto al segundo punto, relativo a la investigación, constan denuncias presentadas el 29 de julio y 23 de agosto de 2008 por el señor Chavarría y sus familiares, así como las primeras declaraciones tomadas a estos y a algunos testigos. El Estado afirmó ante la Comisión que investigó los hechos con debida diligencia. Sin embargo, la información aportada muestra lo contrario. En efecto, la Comisión advierte que a pesar de tratarse de delitos perseguibles de oficio, el Ministerio Público no continuó recabando activamente declaraciones de testigos ni efectuó una inspección al lugar. Omitió tomar declaraciones de miembros de la policía que estuvieron presentes. Tampoco consta que indagara sobre la línea de investigación vinculada a la responsabilidad de tales agentes. Aunque el Ministerio Público ejerció la acción penal en 3 ocasiones por los delitos de lesiones graves y amenazas, el juzgado rechazó las acusaciones debido a la falta de diligencia en subsanar errores ya previamente señalados. El primer rechazo, en enero de 2010, se basó en la falta de individualización sobre la participación de los imputados. El segundo, en abril del mismo año, cuestionó la ausencia de claridad respecto a la motivación y circunstancias de las agresiones, y el tercero, en octubre de 2010, advirtió que no se incorporaron nuevos elementos ni se realizaron las correcciones indicadas en audiencias anteriores. Luego, el Ministerio Público cesó el impulso de la investigación y, en consecuencia, el juzgado archivó el caso el 4 de mayo de 2016. La Comisión destaca que ante la falta de avance en la investigación de los hechos de violencia sufridos, el señor Chavarría tuvo que acudir a varias otras autoridades para denunciar a los funcionarios a cargo de la causa. Como se detalla en el informe de fondo, se dirigió al inspector del Ministerio Público, a la Fiscalía General, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros. También compareció ante autoridades electorales como el Centro Electoral Municipal, el Centro Departamental y el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, en el ámbito municipal, su reclamación no fue recibida y en las otras 2 instancias las autoridades no emitieron pronunciamiento alguno. Sobre la participación en el trámite de la causa, la representación expresó que las víctimas no fueron notificadas de las resoluciones del Ministerio Público ni del juzgado. El Estado no desvirtuó esta afirmación, ni consta documentación que la contradiga.
De hecho, las actas de audiencias que obran en el expediente dan cuenta de que solo participaron las personas señaladas como responsables y no se evidencia su traslado a las víctimas. A partir de la información a su alcance, la Comisión considera que las autoridades no garantizaron el derecho de las víctimas a participar en el proceso, lo cual es contrario a lo establecido por la Corte en casos como Masacre de Río Negro contra Guatemala, en el que sostuvo que éstas tienen derecho a participar en todas las etapas de los procesos para recibir información, aportar pruebas, formular alegaciones y, en general, hacer valer sus derechos. En cuanto al plazo razonable, la Comisión nota que transcurridos casi 17 años, el Estado continúa sin ofrecer una respuesta sobre lo ocurrido. Si bien la investigación penal pudo revestir ciertos elementos de complejidad por la cantidad de personas involucradas, desde sus denuncias iniciales, la familia aportó información para la identificación de tales individuos. Al mismo tiempo, advierte la Comisión que la actuación de la parte interesada, lejos de conducir a la demora del proceso, procuró el impulso de la investigación. Sobre la actuación de las autoridades, la Comisión reitera que estuvo marcada por la omisión en la práctica de pruebas. Además, se encuentra que la falta de respuesta oportuna de las autoridades tuvo un impacto incluso en la integridad personal del señor Chavarría y su familia, como se aborda en el punto siguiente. Lo anterior, a juicio de la Comisión, configura una violación a la garantía del plazo razonable. En suma, a pesar de las múltiples denuncias presentadas ante las autoridades competentes aportadas al proceso internacional, a la fecha no existe una decisión que haya esclarecido los hechos y, en su caso, sancionado a los responsables por los hechos ocurridos. Por lo anterior, la Comisión considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías y protección judicial. Señor presidente, continúo. Muchas gracias. Gracias. En cuanto al tercer punto, referido a actos de violencia posteriores, la familia Chavarría ha denunciado consistentemente que ha sufrido intimidaciones y agresiones físicas a causa de su búsqueda de justicia por lo ocurrido en julio de 2008, como se ha escuchado también previamente en esta audiencia. En julio de 2018, la representación denunció que el señor Chavarría fue interceptado por 4 personas armadas en moto, quienes le dijeron que retirara la denuncia ante la CIDH. Expuso también que ese mismo año y mes el vehículo de Jefferson Chavarría fue interceptado por una camioneta mientras se movilizaba con sus familiares, cuando fueron nuevamente advertidos de retirar el caso ante la justicia internacional. Y que días después, a Cindy Chavarría le interceptó un policía y le habría dicho, abro comillas, que estaban tras los huesos, cierro comillas, de su padre, y que buscara retirar la denuncia ante la comisión. Al respecto, la Comisión considera de particular gravedad la información según la cual los hostigamientos se habrían intensificado a la par del avance del caso ante el sistema interamericano. Además, nota que el Estado no solo no aportó información alguna para desvirtuar estas denuncias, sino que tampoco ha expuesto esfuerzos para investigarlas. La CIDH destaca que las omisiones de investigación estatales y los actos de acoso denunciados generaron angustia y temor permanente, con un impacto significativo en la dinámica familiar. En particular, nota que han tenido un efecto especialmente intenso en los derechos de los niños y las niñas que hacen parte de la familia, quienes se han visto afectados incluso directamente por los hostigamientos. También advierte que, vinculado a las intimidaciones, algunos de los miembros de la familia tuvieron que buscar refugio en otro país. La Comisión advierte que ello se enmarca en la creciente crisis y las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que está caracterizada, entre otros asuntos, por actos de persecución, vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas que son consideradas como opositoras al gobierno. En este sentido, la Comisión encuentra que Nicaragua es responsable por la violación del derecho a la integridad, a la protección familiar y a la protección de la niñez en violación de los artículos 5, 17 y 19 de la Convención. Honorable Corte, la decisión que adopte este tribunal es una oportunidad para brindar justicia a las víctimas que se han visto afectadas por su labor de escrutinio ciudadano. La participación de la familia Chavarría en un espacio vinculado al ejercicio del derecho al voto, lejos de ser reprimida, debe ser valorada y protegida por ser esencial para el funcionamiento de una democracia participativa. En tal sentido, la Comisión reitera las medidas de reparación establecidas en su informe de fondo
y resalta la importancia de que el Estado adopte acciones para proteger los derechos en contextos electorales. Asimismo, la Comisión subraya que la implementación de estas medidas exige la protección de quienes ejercen funciones de fiscalización, cuya labor busca preservar la integridad del proceso electoral, garantizar la expresión de la voluntad ciudadana y prevenir el debilitamiento del Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana. Pregunto a las señoras jueces y los señores jueces si desean formular alguna pregunta. Pues Diego Moreno Rodríguez, ¿desea formular alguna pregunta? Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida y agradecer aquí en la tarde de hoy la presencia de la representación de las víctimas, a las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en especial también la participación, destacar la participación de miembros de la familia Chavarría en esta audiencia. Me gustaría comenzar formulando la siguiente pregunta a la representación de las presuntas víctimas. Quiero entender un poquito mejor esta figura del fiscal electoral. Entiendo que el señor Chavarría era al mismo tiempo candidato y fiscal electoral. El fiscal electoral era una figura designada por el partido, por el Estado. ¿Cómo funcionaba esto? Simplemente para poder entender un poquito mejor la figura. Si me permite, don Jaime, podría... no sé, Muy tiene... brevemente, le pediría Ok, que sea lo más bien, conciso posible. gracias, señor juez. Diego, mire, se trata que la figura de fiscal electoral la proponen a propuesta de partidos políticos, es autorizado por el Consejo Supremo Electoral, o sea que en ese momento son autoridades representativas de un partido ante esa estructura electoral que funciona en los procesos de votación o de verificación. ¿Sí? Clarísimo, gracias, don Jaime. Por ahí iba la pregunta y le agradezco por ser tan preciso con la respuesta. A la orden. La siguiente pregunta es, se refiere y esto ya hablando de los niños, ¿no? De la parte de niños, niñas y adolescentes que componían la familia Chavarría, ¿recibieron algún tipo de apoyo psicológico, educativo, después de los hechos? ¿Qué tipo de, 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 de- 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 de apoyo, si es que lo hubo, recibieron? En ningún momento, más bien todo lo contrario, lo que sufrieron mis hijos y mis nietos, digamos, ya los niños chiquititos, es represión junto con sus padres y sus familiares. Es más, en una ocasión a la niña de Cindy Alicia, que tuvo el problema con la hija de Daniel Ortega, con la nieta de Daniel Ortega, que la acusaban de que ella decía que Daniel Ortega era asesino, llegó representación del Ministerio de la Familia para decir o tratar de decir que a Camila la iban a sustraer de la familia. Hubo una amenaza más bien en ese sentido. Y el exilio en sí mismo de miembros del grupo familiar, ¿cómo afectó, cómo impactó en los niños, niñas y adolescentes? Muy fuerte. En primer lugar, el primer exiliado es Jaime Antonio, mi hijo, que salió exiliado en el 2014. Hubo una separación familiar fuerte porque él era uno de los más perseguidos por paramilitares y policías. Y resultó que sus niños de 6 años en ese momento y de 13 sufrieron agresiones. E incluso ahí están documentados en el expediente que tiene la Corte. Uno de ellos fue agredido por una turba de sandinistas jóvenes que le causaron lesiones que ahí salen en la epicrisis. Y la niña menor de 6 años, ella no quería ir a clase si no iba con un familiar, si no estaba un familiar ahí, no quería estar en clase porque definitivamente se sentía tan afectada con la ruptura familiar. Igual, ¿verdad? Los hijos de la niña de Cindy sufrió también la lesión fuerte de haber sido sacada de un momento para otro de Nicaragua para acá a Estados Unidos. Entonces, pero además, lo otro es lo que vive particularmente Jeffer, que todavía está en Nicaragua, que sus 5 niños, incluso la niña de 3 años ya ha sufrido persecución, niña Sofía Marí, de 3 años ya Perdón, sufrió persecución. un ratito.
una niña de 3 años, usted está afirmando que sufrió persecución. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la persecución que le hacen a los padres, al papá y a la mamá, ¿verdad? Que son víctimas dentro de este proceso, los han seguido amedrentando en sus casas. O sea, él tiene que moverse en casas de seguridad, le llamamos nosotros, porque no puede estar en una sola casa, porque la persecución con los paramilitares y los acosos de estos militantes sandinistas armados, ¿verdad? Los persiguen en las casas donde ellos detectan que están ellos. Entonces, la persecución ha sido hasta esa niña que recientemente tiene 3 añitos. Hace un rato usted cuando se refería a estas agresiones que habían sufrido uno de los menores miembros de la familia, uno de los más jóvenes, usted usó el término juventudes sandinistas. ¿Es un término suyo o existe una No, organización que... existe en la Porque le hago la estructura. pregunta porque esto tiene ciertas reminiscencias históricas que son bastante Sí, complejas, ¿no? Entonces, tiene ¿qué ellos. función cumple esta organización dentro de la sociedad o del Estado? Ok, como la concibe el Frente Sandinista, ¿verdad? Existen dentro del Frente Sandinista, tiene órganos territoriales, territoriales de represión, como le explicaba el doctor Imbroda, han sido cada vez más frecuentes, sobre todo en procesos eleccionarios. La Juventud Sandinista, que es una rama digamos, del partido, en este caso lo que hemos visto en nuestra familia y en otras familias es que la utilizan para perseguir a la gente, digamos, hijos de opositores jóvenes, para buscar cómo causarles daño y buscar cómo que, digamos, de alguna manera busquen cómo sustraerse de participar en cualquier tipo de participación electoral o de oposición al régimen, pero sí cumplen una función ellos como Juventud Sandinista. Es más, uno de los agresores primarios, el 27 de julio del 2008, era presidente de la Juventud Sandinista, el Pedro Oroco, que incluso sale en el informe del grupo de expertos de la ONU. Es uno de los que salen identificados de lo que nosotros hemos denunciado en aquella fecha. Salen varios gente identificada como la Minta Granera, por decir algo, pero este Pedro Oroco, hablando de la Juventud Sandinista, precisamente ahí estaba cumpliendo un papel de agresión, presidente de la Juventud, y después lo promovieron a otra función. Em, en la fecha en la que ocurrieron los hechos, según la legislación interna de Nicaragua, ¿qué atribuciones tenía el Consejo Electoral para recibir denuncias de este tipo? Entiendo que ustedes realizaron denuncias en distintas instancias, del Ministerio Público y así sucesivamente, pero específicamente el Consejo Electoral, ¿qué atribuciones tenía? Ok, por ley son los que administran, organizan y dirigen todo el proceso eleccionario. Cuando se instala un proceso eleccionario, ellos son los encargados de dirigir. Y el punto es que el delito primario se da como un delito electoral, porque nosotros defendiendo el derecho de la ciudadanía es que nos masacraron. Entonces nosotros defendiendo ese derecho electoral y tiene responsabilidad, porque la ley electoral tiene rango constitucional, además que la Constitución nos señala como los órganos encargados de dirigir, organizar y que los procesos sean diáfanos, justos y transparentes y todo lo demás, los estándares internacionales, precisamente hicieron todo lo contrario. Más bien, toda la estructura del Frente Sandinista que nosotros demostramos desde la instancia primaria, que el Consejo el Consejo de Verificación más la ruta electoral, todos se coludieron para cometer delitos en contra de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la denuncia primaria ellos tuvieron que haberla atendido. Más bien lo que hicieron fue hacerse cómplices y guardaron en silencio, ¿verdad?, todas nuestras denuncias. Y ahí está, todo eso rola en el expediente. Gracias, don Jaime. ¿Qué medidas de protección tienen Jeffrey y su familia en este momento? Son los que se quedaron allá, ¿no? En Nicaragua. Pues ninguna, la única protección es Dios, pues. Bueno, la mejor es esa, la protección de la sangre de Cristo, la protección de Dios, porque nosotros somos profundamente cristianos y durante este proceso incluso hicimos una denuncia por persecución religiosa porque somos católicos, en primer lugar. En segundo lugar, la estrategia, ¿verdad?, de estarse movilizando del lugar. Sus hijos no tienen vida propia, imagínense ustedes desde chiquititos
Sofía María, ahorita de 3 años, tiene que andar de arriba para abajo movilizándose para guardar su seguridad. O sea, no hay ninguna garantía de vida ni de otro tipo de seguridad ni de libertad. ¿Cuántos hijos tiene Jeffer? Perdón, ¿cuántos hijos Tiene tiene? 5 hijos. 5, ok. Em, este, una pregunta. Ustedes, en relación y esto ya estamos hablando de la parte de las reparaciones que piden, ¿no? Para pasar un poco de, Ujú. y ir tratando de concluir para darle un poco también la oportunidad a mis colegas de hacer las preguntas que puedan tener. Los cálculos en relación al lucro cesante específicamente, ¿cómo realizan ese cálculo? Si lo puede escribir muy brevemente, ¿cómo realizan el cálculo del lucro cesante? Acuérdese que nosotros estamos hablando de primero, de acuerdo a las capacidades de cada víctima. Yo, por ejemplo, tenía una maestría en economía y administración, me desempeñaba muy bien en los cargos, ¿verdad? Y hacía consultorías y todo lo demás. Entonces, en función más o menos de lo que promediamente yo ganaba, hicimos la proyección hasta, digamos, hasta la fecha que nos pidió. Igual Jeffer Joaquín es ingeniero en sistemas de O información sea, y eso está comunicación. objetivado y ustedes han arrimado Sí, los elementos. exactamente. Eso está debidamente detallado Eso, en el eso examen. responde a mi pregunta. Sí. Muchas gracias, señor A Jaime. Ha usted le sido agradezco muy mucho amable. su Gracias por pregunta, su, claro que sí. Que su Dios lo presencia. bendiga. Muchas gracias. Y y ahora me gustaría formular a las representantes de la comisión dos preguntas que están relacionadas. Entonces se las voy a preguntar de una sola vez. Em, en atención a que han hecho alusión a esta cuestión de situación de debilitamiento institucional a partir del 2007 a esta parte y que se ha intensificado, según han expresado en esta audiencia, en el año 2018. em, ¿Consideran que existen garantías institucionales dentro del Estado en cuestión para implementar las medidas de reparación que están recomendando? Y la segunda, que como decía, va en función a esto, ¿qué seguimiento proponen la supervisión para que la comisión, mejor dicho, para que la Corte verifique el cumplimiento de las medidas de reparación en este caso? Gracias, señor juez. Pues la comisión puede remitirse a, efectivamente, a la labor de monitoreo que realiza de manera muy cercana sobre la situación de Nicaragua. Ha expresado en diversos comunicados públicos, en informes anuales y varios informes de país, su preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua y efectivamente realiza un seguimiento cercano. Reconoce la comisión los retos que tiene el seguimiento del asunto por parte de la Corte, precisamente como señalamos al iniciar nuestra intervención por la falta de comparecencia del Estado de Nicaragua en esta audiencia y en general su falta de respuesta en el proceso de este caso y otros ante el sistema interamericano. Efectivamente, el Estado ante la Comisión presentó una respuesta en el año 2019, sin embargo, con posterioridad ya no ha sido ese el caso. Es decir, la Comisión reafirma su preocupación por la situación y reitera que hace un seguimiento muy cercano a la situación en Nicaragua, a la vez que reconoce los retos que tiene para la Corte poder hacer seguimiento dentro de los instrumentos del sistema interamericano. Muchas gracias por la franqueza, doctora Blanco. Yo no tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Diego Moreno. Yo pregunto ahora al juez Alberto Borea si desea hacer alguna pregunta. Una sola pregunta a don Jaime, señor presidente. Adelante. Don Jaime, usted señaló que el lucro cesante estaba calculado en razón de lo que ustedes ganaban, digamos, con su trabajo cotidiano. Pero además de la estimación que está definida, ¿está probado, digamos, hay alguna prueba de que efectivamente eso era lo que ganaba una declaración jurada de tributos o recibos profesionales, alguna cosa de esas? Creo que en el caso de Jeffer, que es el último que, digamos, estuvo elaborando, porque
yo me tuve que separar de mis labores después de que quedé grave, después de con mi pulmón. Tenía que estarme chequeando, no podía seguir laborando. Sí, pero no recuerdo muy bien, pero sí se lo podíamos hacer en los alegatos finales, ¿verdad? Le podemos contestar más de fondo la pregunta, claro que sí. Sí, ok. Nada más. Muchas gracias a Senhor, todos los pues Borea, intervinientes. creo que hay una solicitud del señor Jaime Chavaría también de contestar su pregunta, si usted estuviera de acuerdo. Sí, Ah, cómo no, no, con todo gusto. no, Sí, sí, encantado. Adelante, eh, señor. No lo no, pero escuchamos. no, más bien era agradecerle, ¿verdad? Sus preguntas porque realmente esto No, es enriquece. el otro, el otro Ah, Jaime, el otro Jaime, ok, perdón. el otro Jaime, pero no lo escuchamos, señor Jaime. Buenas tardes a todos los presentes. En realidad yo creo que no existe dinero del mundo que pueda pagar el daño que hemos sufrido. Y lo más primordial es haberse separado de su familia. Eso no tiene reparo. Eso ni con todo el dinero del mundo se puede pagar. ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántas navidades? La zozobra de no saber si tus hijos pueden estar bien físicamente, mentalmente, psicológicamente, que si comieron, que si no comieron. No hay dinero del mundo que pueda resarcir ese daño. Eso es lo que yo quería agregar porque todos los días tenemos que vivir con zozobra de no saber cómo están todos los miembros de nuestra familia, nuestros hijos. Y mi hermano también y su familia, incluso aquí, porque no es nada fácil, ni ha sido nada fácil. Es algo que se tiene que aprender a vivir con eso. No existe dinero del mundo que me regrese a mis dos hijos la tranquilidad, incluso la mía. Eso es lo que quería decir. No hay dinero del mundo, ni con todo el millones, ni con lo que sea. No existe reparación para eso. Porque es un daño que en realidad nos carcome todos los días de nuestra vida y hemos sabido sobrevivir con ellos porque nos atenemos a Dios en primer lugar. Y aparte, por otro lado, a veces tenemos que estar bebiendo té, tenemos que estar haciendo cosas. Aparte, en realidad es un proceso muy doloroso con el que tenemos que convivir. No es solo, no es solo el hecho, el dinero en realidad aquí es lo que menos importase en todo caso. ¿Cómo van a devolverme todo el daño a mis hermanos, a mis padres, a mí? ¿De cuántas cosas hemos sufrido? ¿Cómo? Con dinero. No creo que exista el dinero suficiente para eso, porque en realidad el dolor que uno carga no es nada fácil. Por ejemplo, solo por darle un ejemplo, cuando yo tenía 7 años de edad, 7 años de edad, recuerdo muy bien como que fuera el día de ayer, que me echaron preso junto con mi hermano Jeffer, que estaba pequeño, de un poquito más de 2 años, y mi hermana Cindy, tierna, que estaba tierna en una cárcel. Y los policías me dijeron, vamos a matar a tus padres, chaval, jodidos. Mi respuesta fue no, porque Dios los cuida y yo no voy a dejar que los maten. No tienen misericordia, en realidad. No tienen la más mínima misericordia, ni siquiera de niños. Entonces mi respuesta es ¿cómo? Hay manera. Hay manera porque duele todavía, duele todos los días y va a seguir doliendo. Esa es mi respuesta. Quería agregar eso y les agradezco mucho. No, muchas gracias por su respuesta. Eh, Lamentablemente hay que fijar, o más que lamentablemente, en el derecho hay que fijar de todas maneras una reparación que también se expresa así, no solo se expresa así, pero también se expresa así, porque efectivamente hay consideraciones que son mucho más importantes que el dinero. Muchas gracias, señor Chavarría. Muchas gracias, A presidente. usted también, gracias. Muchas gracias, pues Borea. Yo pregunto ahora a la jueza Pérez si desea formular alguna pregunta. Muchas gracias, señor presidente. No tengo preguntas, solamente agradecer las declaraciones del señor Chavarría. Muchas gracias. Pregunto ahora a la jueza Gómez si desea formular alguna pregunta. No tengo preguntas, señor presidente, gracias. Muchas gracias.
Pregunta ahora al juez Pérez Mojica si desea formular alguna pregunta. Sí, señor presidente. En realidad son dos pedidos de aclaración. En los hechos tenemos que los representantes manifiestan problemas vinculados con la obtención del pasaporte de Astrid Belén Chavarría Munguía. Si nos pueden decir si ese pasaporte fue finalmente emitido, en qué situación está ese tema. Aunque me hubiera gustado más bien que lo contestara Jeffer, mi hijo que está presente aquí, que es el padre de la niña, porque eso fue ya en un momento que él estaba allá, pero sí le puedo resumir que sí fue un proceso de más de un año, que no le entregaban el pasaporte, hizo todo el procedimiento legal, pero al final cuando amenazó que iban a internacionalizar el caso, hasta entonces fue que le entregaron, cuando tuvo que acudir al ministro del Interior, que es el jefe de la gente de migración, hasta entonces, cuando se dirigió a él y le dijo que en todo caso iba a subir la denuncia a nivel internacional, hasta entonces, después de un año, creo más o menos aproximadamente, es que le entregan el pasaporte. Pero hablando de pasaporte, a mi hija, perdón, pero hablando de pasaporte, por ejemplo, a mi hija Cindelicia, a su esposa y a su hijo, a su hija, que ha pedido pasaporte por el procedimiento consular, se lo negaron. A raíz de esta respuesta que usted me acaba de dar, o sea que cuando algún miembro de la familia intenta obtener pasaporte, hay obstáculos. ¿Puedo entender eso? Totalmente. Sí, sí, señor juez, totalmente. Fíjese porque precisamente hay instrucciones, o sea, no son casos aislados, ¿verdad? Esto lógicamente está integrado con todas las instituciones del gobierno. Este es Jaime Chavarría, este es el hijo de Jaime Chavarría, este es el nieto. A este no le podemos dar estos servicios, por decir algo, hablando expresamente del pasaporte. Fue una pelea dura para que realmente mi hijo, que acudió finalmente, le escribió al director general que está en el Ministerio del Interior, de Migración, y que le dijera que si no lo hacía iba a internacionalizar el caso. Hasta entonces fue que realmente a los días le llamaron para entregar el pasaporte. Pero normalmente suceden estas cosas con la familia. Finalmente quiero hacer una última pregunta al señor representante. Ustedes han formulado con fecha 1 de abril del 2025 una solicitud de medida provisional a la Corte. Quería saber si ustedes insisten con la solicitud, porque como no lo han mencionado en el alegato, me interesaba clarificar esta situación. Ok, sí, doctor, si no está el doctor Imbroda, pues voy a contestar yo. Sí, efectivamente, y disculpen que tal vez con la premura del tiempo que hemos tenido, no lo hemos mencionado, pero sí, efectivamente, nosotros hemos estado insistiendo en la necesidad grave de las medidas provisionales. Es más, la Comisión Interamericana, leímos en su informe que le manda a la Corte, que dice que ameritan, llena los 4 requisitos que pide la obtención o proveer las medidas provisionales, realmente nosotros las cumplimos a cabalidad y más allá. Entonces sí, nosotros sí estamos urgidos, necesitamos esas medidas provisionales. Y disculpe, ¿verdad? Y le agradezco más bien que nos haya mencionado porque es una petición fundamental. Si me permite, honorable. Sí, adelante. Sí, sí, es que pensé, en mi no intervención pensaba que el señor Jaime Chavarría iba a intervenir. Por supuesto que pedimos y mantenemos la petición de las medidas, por supuesto. ¿No? Muy bien, yo les agradezco toda la información que me han suministrado, la comparecencia en esta audiencia y bueno, tendremos en cuenta todo lo que ustedes nos han relatado y mencionado. Muchísimas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, juez Pérez Mojica. Yo veo que el representante está solicitando la palabra. Le voy a hacer algunas preguntas y después yo abro un espacio caso usted mantenga su deseo de
intervenir. Yo quisiera esclarecer una pregunta a los representantes de las víctimas. Si antes de lo ocurrido en el centro de verificación, ¿sí? Las víctimas ya habían sufrido alguna presión política o alguna amenaza, o todo empezó en aquel momento. Y si la respuesta es afirmativa, yo quisiera comprender las razones y las circunstancias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor presidente. Le agradezco la pregunta porque yo lo decía en mi mismo del relato de la declaración y lo dije ahora, que la persecución a la familia ha sido continua antes, durante y después. Y fíjese que en el 2000, en los años 80, por ahí rola en el expediente también, que sufrimos una persecución directa del ministro del Interior, de la que fue después directora de la Policía Nacional, Amita Granera, que en ese tiempo era la directora de Información y Análisis, y de grupos del Ministerio del Interior, por el hecho de primariamente, porque éramos hijos de opositores, mi padre y el papá de mi esposa, el señor Alonso, y el señor Pedro Joaquín Chavarría. Pero después cuando nosotros nos integramos en esa legítima defensa de los derechos de la ciudadanía desde muy jóvenes, nosotros cargamos con esa carga, ¿verdad?, del gobierno represivo con las actitudes de defensoría de la democracia y de los derechos humanos. Eso fue causal de una persecución desde los años 80. Después nosotros evidenciamos, incluso rola en el expediente, una persecución también muy férrea contra mi hijo Jaime, también en su casa en el año 2000 y contra toda la familia. Y antes, unos meses antes, incluso como un par de meses antes de la agresión del 2008, el 27 de julio del 2008, incluso el subcomisionado de la policía y gente de los CPC nos amenazaron. Jaime, su hijo, Jaime, mi hijo, con su familia sufrió un secuestro, él y toda su familia, con más de 50 personas paramilitares armados y diciéndole que les iban a quemar la casa y todo lo demás. Entonces ha sido una persecución abierta, ni siquiera encubierta, es una persecución abierta a la familia desde los años 80, cuando nosotros estábamos muy jóvenes. Jaime Antonio mencionó algo ahí, cuando a él recuerda que de muy niño, de 7 años, los llevaban detenidos a la policía, cuando a mí me habían echado preso por una causa ilegal totalmente y que estaba a la orden del ministro del Interior en ese momento, Tomás Borges Martínez. Y definitivamente no había ninguna causa. Lo que pasa es que también lo que hicimos fue una defensa, una estrategia de defensa nacional e internacional, y así pude salir de la cárcel. Pero realmente ahí están documentados también en hechos anteriores, en los años 80, donde nosotros sufrimos persecución. Y hay un titular de un medio de comunicación escrito que dice cruel hostigamiento a familia Chavarría. Ahí como que está retratado la pregunta que usted me está haciendo. Muchas gracias, juez Borea. Sí, presidente, no, discúlpeme que vuelva a hacer uso de la palabra, pero con todo este relato, la pregunta es, ya que viene desde 1980 esta persecución según el señor Chavarría, la familia Chavarría era afín, partidaria, digamos, integrante del gobierno o del grupo que sostenía en el gobierno a Somoza. No, señor juez, no, sencillamente mi padre era un simpatizante del Partido Liberal en ese momento y mi suegro también era un partido, pertenecía a un partido opositor que era el Partido Conservador de Nicaragua, y él era muy beligerante en la participación política, pero no era miembro digamos, del gobierno del señor Somoza, para nada. O sea, el problema del sandinismo es que es tan sectario que no puede haber más otra cosa que sandinismo. No puede haber diversidad política, ni social, ni económica, porque ustedes ven cómo ha capturado y cooptado también al gran capital como para hacerlo a su lado, pero no tiene al resto digamos, de la comunidad económica menor. Pero entonces, ¿qué le digo con esto? Que el Frente Sandinista no necesita decir, bueno, ahí tienen la persecución a la Iglesia Católica también. Nosotros somos católicos
y también por eso nos persiguen y por eso lo anunciamos ahí y rolen el expediente. Nosotros hicimos una denuncia en el 2021 por persecución religiosa. Lo hicimos ante las instancias que corresponden, ¿verdad? Y lógicamente le engavetaron. Pero entonces hay una persecución continua y sistemática también por el hecho de ser católicos o de ser cristianos, no solo por el hecho de ser opositores al Frente Sandinista. Muchas gracias, juez Borea. Una otra pregunta a los representantes. Si es posible afirmar que las amenazas que ustedes han sostenido que están ocurriendo se intensificaron después que el caso fue sometido a la Corte Interamericana? Sí, efectivamente, nosotros hemos documentado desde que el caso está en proceso en la CIDH de que todo estaba apuntando, claro que las denuncias nacionales también nos perseguían, pero cuando nosotros internacionalizamos el caso, porque no solo lo hicimos ante la CIDH, pero cuando internacionalizamos el caso como un caso en la CIDH y fue notificado el Estado, entonces el Estado reaccionó contra todos los miembros de la familia para procurar que nosotros retiráramos el caso de la CIDH. Y así lo decían, ustedes ven en las declaraciones, a mis hijos y a mis nietos les decían lo mismo, retiren el caso de la CIDH. Ha sido una preocupación constante, ¿verdad? No sabemos por qué en su momento estuvieron presentes en el proceso de la CIDH, después se retiraron, después nombraron al señor Baldrak, el actual canciller, y de pronto no aparece, pero es que también han respetado también la estrategia que nosotros hemos tenido y sostenido con valor y firmeza y estrategia, porque nosotros estamos actuando con la verdad, ellos están actuando con la tesis de la mentira. Entonces nosotros hemos tenido que acudir continuamente de esta manera a los organismos internacionales, porque a nivel nacional no hay acceso ni al debido proceso ni a la justicia. Eso está plenamente demostrado y ustedes lo han visto, como se lo han visto en la organización en la misma corte, han visto los casos, como el caso de Fabio Gaea, lo han visto en consejos permanentes de la OEA, en las asambleas de la OEA, también los procesos también que tienen que ver con los fraudes electorales y lo demás. Muchas gracias. Ustedes indicaron de forma amplia y sin mucha fundamentación para los representantes, ¿sí? Una violación al derecho a la libertad de expresión. ¿Sí? No han hablado del artículo 13 de la Convención, pero indicaron que en su comprensión tendría habido una violación a la libertad de expresión. Yo quisiera pedir a ustedes que profundizaran un poco mejor esa afirmación. ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes tienen para indicar que esta violación ha ocurrido? En cuanto a la libertad de expresión, sí, ha sido sistemática, diríamos nosotros, porque es más, como bien lo decía el doctor, en los años 80 hubo una represión muy fuerte en cuanto a la libertad de expresión. Sin embargo, después en el periodo que hubo de 3 gobiernos intermedios, desde el 90 hasta el 2007 que retomaron el poder, hubo más libertad de expresión, pero después cuando retomaron el poder, restringieron paulatinamente, de manera constante e increciendo en la libertad de expresión, de tal manera que nosotros todavía en el 2008 tuvimos acceso a ciertas libertades de expresión con los medios de comunicación, pero ya del 2010, desde el 2011 para arriba, cuando ya retomaron el poder con la reelección inconstitucional e ilegítima de Ortega, que nosotros la demostramos también ante la CIDH y tenemos un caso ahí, que es el caso 15405, ¿verdad? Ahí nosotros demostramos que de ahí para allá es que se reprime más casi totalmente ahora. Usted puede preguntar en Nicaragua si hay libertad de expresión, está cero, ¿verdad? Entonces pudimos ir viendo que eso ha sido una medida paulatina de otro sistema de represión del régimen. Las libertades no existen en Nicaragua. ¿Hay algún otro representante que quiera contestar esa pregunta? Creo que el señor Danilo. Sí, muchas gracias, señor vicepresidente, con su venia. Claro. Lo que quiero manifestar, ¿verdad?, es de que una de las características principales de la dictadura
el régimen de Ortega es precisamente la intolerancia, el elemento que ha desaparecido. Desde un inicio es la falta de tolerancia al pluralismo político y al derecho y libertad de la población para... No lo escuchamos, señor Danilo. expresar. Además, sabemos eh, que hay un interés público constitucional, un hecho judicial efectivo. Eh, Perdón, no escuchamos las respuestas, creo que bien. Yo tengo una pregunta más, que creo que la representante Cindy, sí que puede hablar, Cindy. escuchando. Ahora sí, ahora sí. Sí, entonces le decía que también hay un interés público conculcado, como está demostrado que la razón y la causa que originó todo esto fue el ejercicio como fiscal de ruta. Es decir, el señor Chavarría no estaba actuando simplemente como un ciudadano, que además tiene todo el derecho a cuidar el proceso electoral, sino que encarnaba en sí también, ¿verdad?, a un funcionario público en ese momento porque era representante del Poder Electoral, del Consejo Supremo Electoral, como estaba acreditado como fiscal de ruta. Entonces, ¿qué es lo que origina todo el calvario de la familia de Chavarría? Ese cuido y ese cumplimiento de esa función de fiscal electoral del señor Chavarría, y como queda demostrado, hubo irregularidades muy graves, como es no permitir que más de 50 personas accedieran a la verificación ciudadana. Recordemos que la verificación es una etapa del proceso electoral y que ese proceso electoral está demostrado en este juicio que también fue irregular. Y yo pido, su señoría, con todo respeto, que la Corte se pronuncie también en el fondo sobre este asunto, ¿verdad? Que quedó también aquí evidenciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la señora, la licenciada representante, cuando dijo que no hubo respuesta a las violaciones de la ley electoral, ¿verdad? De tal suerte que en ese proceso electoral resultaron 118 alcaldías prácticamente usurpadas de 153, y por primera vez en la historia el Frente Sandinista ganó más de 100 alcaldías en el país de una manera fraudulenta. Y recordemos, con esto concluyo, que el fraude electoral ha sido el talón de Aquiles de nuestra sociedad nicaragüense y ha sido el origen y causa de todas las guerras y enfrentamientos bélicos que han habido en nuestra sociedad, y que es la causa principal también que nos mantiene en esta crisis general nacional política que vive Nicaragua, con una dictadura bicéfala, bifronte, desde el 2006 que regresó el señor Daniel Ortega al poder. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Danilo. Pregunta a señora Cindy Chavarría, si quiere contestar la pregunta. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por todos estar aquí. Referente a su pregunta, bueno, primeramente el Frente Sandinista desde siempre, su modus operandi ha sido la amedrentación o desaparición de las personas o encarcelamiento de las personas que quieren oponerse a las injusticias, las arbitrariedades o simplemente por una forma distinta de pensar. Pero lo que usted recientemente, no hace mucho tiempo, el Frente Sandinista hizo una ley, creo que para después del 2018, hizo una ley que es la 1055, que ellos le llaman la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Y esta ley ellos la utilizan, la mal utilizan para dar prisión a cualquier persona opositor o que denuncie cualquier arbitrariedad que se cometa con algún ciudadano.
por el simple hecho de no querer participar en sus actos delictivos o por el simple hecho de pensar diferente. Es más, esta ley la han incluso utilizado para apresar a personas que simplemente afuera de sus casas ponen la bandera de Nicaragua, porque hasta eso es delito. Solo eso quería aportar. Muchas gracias, señora Chavarría. Yo pediría a los representantes que presenten en sus alegatos finales cuál es esa ley y cuáles son su contenido para que la Corte pueda evaluar la alegación. Y yo también pediría a los representantes y a la Comisión Interamericana en sus alegatos por escrito también que se pronuncien sobre la potencial violación del artículo 23 de la Convención, dada la dimensión de las manifestaciones que hemos escuchado a poco del señor Danilo Martínez Rodríguez. Y no hay más preguntas. Y antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 11º de la resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de 6 de junio de 2025, la representación de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo improrrogable hasta 29 de julio de 2025 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas, respectivamente en relación con el fondo y eventuales reparaciones costas en el presente caso. Quero agradecer la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la representación de las presuntas víctimas por su comparecencia y participación en esta audiencia. Se levanta la sesión.